Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros nuestra analista de todos los viernes, Rosa Seguí. Con ella vamos a estar hablando, y yo también voy a estar hablando en el primer segmento de este programa, acerca de las expresiones del presidente del Senado y presidente del Partido Popular Democrático ayer en una conferencia de prensa desde la sede de esa colectividad, en la que dijo esencialmente que la mujer que se practique un aborto después de las 22 semanas es una asesina. Me parecen lamentables esas expresiones, les puedo adelantar. Y con Rosa voy a estar hablando sobre ese tema. Además estará conmigo también Maite Bayolo, abogada de la ACLU, el American Civil Liberties Union, capítulo de Puerto Rico. Con ella también voy a estar hablando sobre el derecho al aborto y lo que eso implica para los derechos humanos, para los derechos de la mujer en Puerto Rico. José Delgado, corresponsal del periódico El Nuevo Día en Washington, estará con nosotros también para hablar sobre estos informes que han publicado nuestros delegados congresionales y los cabilderos allá en Washington, que se ganan 90,000 pesitos, son buenos, y 30,000 pesitos en reembolso. Mayita Meléndez sigue por ahí con sus aventuras en Washington, descubriendo el sistema de transportación pública de esa ciudad. Delgado le puso el título de El Diario de Mayita. Vamos a hablar con él sobre esa joya literaria. Cervantes se queda corto. Además, Jorge Sanders, gerente general de Anani, una de las empresas que cultiva cannabis medicinal en Puerto Rico, estará con nosotros para hablar sobre la controversia en torno a la posible legalización del uso recreacional de la marihuana en Puerto Rico. Y Lorena Franco, economista de estudios técnicos, también estará con nosotros para hablar sobre un interesante estudio que han realizado a partir de los datos censales, que demuestra que la brecha salarial, la diferencia que se le paga a un hombre frente a una mujer, lejos de haberse achicado en los últimos años, sigue creciendo. Todo eso y, por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas de hoy, 1 de abril del 2022, April Fool's Day, pero yo no les voy a hacer ninguna broma aquí de mal gusto. Son las 8:01 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato y voy a comenzar y le voy a dedicar todo este primer segmento a las expresiones del presidente del Senado y presidente del Partido Popular Democrático sobre el tema del aborto, específicamente el tema del aborto después de las 22 semanas, periodo en el que se entiende que el feto logra la viabilidad. Y lo primero que quiero hacer es ponerles el audio de la conferencia de prensa del presidente del Senado ayer para que ustedes escuchen el contexto. No quiero que nadie después me diga que estoy sacando de contexto las expresiones. No, les voy a poner minuto y medio de la conferencia de prensa para que ustedes puedan escuchar dentro del contexto en el que se hicieron las preguntas qué fue lo que dijo el presidente del Senado. Hago una aclaración. Él plantea en un momento que después de 5 semanas y media el feto es viable. Yo creo que eso fue un error y él se estaba refiriendo, porque evidentemente el proyecto dice 22 semanas, él se estaba refiriendo a 5 meses y medio. Y eso en parte pues causó un poco de confusión en la conferencia de prensa, que él dijera 5 semanas y media, que eso pues básicamente hay muchas personas que en esa etapa todavía ni saben que están embarazadas. Pero estoy bastante seguro que la intención del presidente del Senado, hago esa aclaración, era decir 5 meses y medio. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente del Senado, José Luis Dalmau, ayer desde la sede de la colectividad. Yo pienso que después de 5 semanas y media de estar formada la criatura, con viabilidad para estar viva, hacer lo contrario es matarla.
Hacer lo contrario es asesinato, dentro o fuera del vientre. ¿Usted está consciente que a ese tiempo, a esa ventana de tiempo, muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas? El proyecto provee... Quisiera que me contestara esa Te la pregunta, estoy contestando. por favor. El proyecto provee para que sea el médico el que lo determine, pero basado en la viabilidad de la criatura. Y en unas definiciones que establece la ley sobre qué es ese criterio médico. En el proyecto están contemplados. ¿Qué es la viabilidad de un feto? Está determinada científicamente a las 22 semanas. Después de las 22 semanas, el feto puede ser o no viable. Después de esa semana, y eso lo va a determinar el médico y lo dice el proyecto. Yo he escuchado a mucha gente hablando sin leer el proyecto. El proyecto no atiende el escenario de que a partir de la semana 22 el feto venga con problemas. Sí, lo dice el propio proyecto. La evaluación médica tiene que certificar si tiene o no viabilidad. Si después de las 22 semanas el médico certifica que no es viable, o que tiene una malformación, o que hay peligro para la madre, que está en el proyecto, puede declarar hacer el aborto. Porque la mujer no puede decir por su cuenta propia. Nosotros tenemos que velar porque la mujer decida si va a matar a una persona o no. Esa es su postura. Esa es mi postura. Eso es asesinato. O sea, toda Una mujer... criatura viva. De hecho, el Código Civil permite reclamar al feto desde que es concebido para motivos de herencia, para motivos de sucesiones. Para eso no protestan algunos. Ahí escucharon al presidente del Senado, José Luis Dalmau. Lo primero que quiero atender, y voy a tocar diversos temas de las expresiones del presidente del Senado, lo primero que quiero atender es este planteamiento de que las personas no han leído el proyecto. Yo he leído el proyecto, lo volví a leer esta mañana, el proyecto está disponible en la página de Servicios Legislativos. Yo leí específicamente el entirillado quiere decir el proyecto del Senado 693 en la versión que ya produjo la comisión que está evaluando ese proyecto, que es la comisión que preside la senadora Joan Rodríguez Bebe. Ya esta versión del proyecto contiene cualquier enmienda que se le haya hecho en el proceso de vistas públicas, aunque aquí no hubo vistas públicas, pero el proceso de consideración en la comisión. Esta es la versión del proyecto que irá eventualmente al hemiciclo y sobre la cual votarán los senadores, a menos que luego sufra alguna enmienda en el hemiciclo. Y el presidente del Senado en esas expresiones dijo que el proyecto contenía unas excepciones para malformación. Y tengo que decir que me parece que quienes no han leído el proyecto son las personas que le hayan puesto esas palabras al presidente del Senado en su boca. Porque el proyecto, y yo me lo leí completo, no contiene ninguna excepción ni para malformación, ni para violaciones, ni para incesto. De paso, no que eso fuese suficiente, no quiero plantear esto como para que parezca que si se enmienda el proyecto para incluir estas excepciones, entonces no habría ningún problema con el proyecto. Porque es que el problema con este proyecto, el problema fundamental es de raíz. Es la intención de este proyecto, es la intención política de este proyecto. Porque como voy a demostrar posteriormente, estamos ante un problema esencialmente inexistente. La mayoría, la vasta mayoría, el 99% de los abortos en Puerto Rico se dan mucho antes de la semana 21. Y le voy a demostrar eso con los datos del propio Departamento de Salud. De paso, publiqué algunos de estos datos a los que voy a estar haciendo referencia en mi cuenta en Twitter. La cuenta es Armando Valdés en Twitter para quienes quieran seguir lo que estoy planteando aquí. Así que no es que enmendar estos puntos sea suficiente, pero si vamos a hacer el planteamiento de que las personas están oponiéndose a la medida porque no han leído el proyecto, creo que lo primero que hay que hacer es uno sentarse a leer el proyecto y asegurarse de estar seguro, valga la redundancia, de lo que dice ese proyecto. Tan es así que en la ponencia del secretario de Salud a esta medida, y tengo que felicitar a Carlos Mellado por esta medida, por esta ponencia, dice el Departamento de Salud, y lo voy a leer íntegramente, el proyecto de ley bajo consideración propone aceptar la terminación después de 22 semanas de gestación solo cuando exista riesgo a la vida de la mujer. El proyecto no toma en cuenta otras razones para una terminación luego de 22 semanas. Graves anormalidades o malformaciones fetales, embarazos productos de violencia,
poco acceso a servicios que hubieran viabilizado una terminación temprana, haber desconocido el hecho de estar embarazada, entre otros. Los embarazos, producto de agresiones sexuales como violaciones o incesto, pueden poner en riesgo tanto la salud física como mental de la mujer. Es el derecho a decidir lo primero que se pierde en las situaciones de violencia sexual que dieron lugar al embarazo. Su continuación puede constituir la repetición de esa experiencia de impotencia. Así que el Departamento de Salud, en su ponencia, estableció que esas excepciones que dice el presidente del Senado no están en el proyecto. Tienen que leer el proyecto, ¿sí? Quienes van a comentar sobre este proyecto, todos, no solamente sus autores, deben leer el proyecto antes de comentar acerca de él. Y de paso, no es solamente el Departamento de Salud, yo también me leí el proyecto y la palabra malformación o violación no está en el proyecto de ley. No hay excepciones. Lo único que dice el proyecto de ley es en caso de que haya un riesgo a la vida de la mujer. Poniendo ese tema a un lado, entremos ahora en la sustancia. ¿Qué es lo que está detrás de este proyecto? Bueno, yo creo que hay dos posibilidades. ¿Y qué es lo que está detrás de estas expresiones del presidente del Senado? Yo creo que o el presidente del Senado, bien intencionado, pero motivado por un análisis ligero y superficial, llega a estas conclusiones, o esto es una movida calculada para tratar de atraer electores conservadores al Partido Popular Democrático. Me voy a dirigir a ese segundo punto primero y luego voy a la superficialidad del análisis. Si es una movida calculada, me parecería un cálculo impensado y oportunista. Y pues yo en lo personal quiero descartar esa alternativa porque yo conozco a José Luis Dalmau y pienso que no es una mala persona y que no creo que sea esto una movida maquiavélica. Además, me parece que sería una terrible estrategia política para el Partido Popular Democrático. Y eso no es lo que realmente es importante aquí, pero de nuevo me estoy dirigiendo a ese segundo punto, a esa segunda posibilidad de que esto sea oportunismo electoral. Si es eso, esto sería una terrible estrategia. Y sí es posible que si uno encuesta este tema, hay una encuestita hoy en El Vocero, un sondeo, y sí sale que la mayoría de las personas están a favor de prohibir el aborto. Pero si el ejercicio es puramente político, el PPD debe preguntarse si este tema, si la selección de este tema es uno donde realmente puede ganar y ser el más conservador, o si entre los que compiten por ese título del más conservador quedaría tercero. Porque fíjense ustedes, Yasmín Camacho Quinn, probablemente Yasmín sería una tremenda maratonista, pero probablemente no sería la mejor. Y entonces ella escogió una disciplina, ella corre los 200 metros con valla. Y en esa disciplina, ella es la mejor, ella gana medalla de oro en las Olimpiadas. Pues la pregunta que tiene que hacerse, si esto es un cálculo político, maquiavélico, el Partido Popular Democrático, es si realmente esta es la disciplina en la que va a ganar, o si Proyecto Dignidad es más conservador que el PPD y se llevaría la medalla de oro, o si el PNP es un poquito más conservador, quizás menos que Proyecto Dignidad, y se llevarían la medalla de plata, y el PPD quedaría en tercer lugar. Pues entonces, ¿de qué vale que el PPD se meta en este tema? Aun cuando el presidente del Senado, en lo personal, esta pueda ser su visión acerca del tema del aborto, ¿por qué meterse en este campo? ¿Por qué tratar de competir en esta disciplina donde evidentemente el PPD no va a ganar? Y lo que puede hacer es alienar a muchos populares que perciben o percibían en algún momento que el partido era más liberal y por tanto apoyaban los candidatos de ese partido. Yo creo que ese ejercicio o no se ha hecho o se ha hecho muy también a la ligera. Ahora, lo primero que mencioné, que el presidente del Senado sea bien intencionado, pero motivado por un análisis ligero, llanito, superficial, yo creo que es una alternativa menos mala, pero sugiere que nuestros legisladores no pueden abstraerse de su propia realidad para considerar las realidades, lo que viven otros seres humanos en nuestro país. Y por supuesto, para tener la sensibilidad que requiere el hacer un balance entre los deseos de la mayoría y los derechos de los individuos. Y que quede claro,
Sí, estamos en una democracia, pero lo único que significa democracia no es que la mayoría manda. La mayoría no puede, por grande que sea, arrebatarle al ser humano, al individuo, sus derechos, porque entonces estaríamos ante un gobierno opresor simplemente con un cariz democrático. Pero sería igual de malo que una sola persona, un gobierno autoritario, impusiera y le quitara derechos a los ciudadanos. Por eso es que tenemos una Carta de Derechos que limita incluso lo que pueden hacer las mayorías. Los derechos se respetan aún frente a las decisiones que pueda tomar una mayoría. Si aquí en Puerto Rico decidiéramos que queremos esclavizar a un grupo poblacional, no podríamos hacerlo aunque votara el 80% a favor de esclavizar a parte de nuestra población, porque la libertad individual es un derecho. Así que dicho todo eso, vamos a hablar y vamos a tratar de colocarnos. Vamos a hacer el ejercicio que me parece que le falta a muchos de nuestros legisladores al momento de pasar juicio sobre estos temas. Vamos a tratar de colocarnos en los zapatos de una persona que decide practicarse un aborto y posiblemente no es siquiera una decisión a las 22 semanas. Yo he citado estos datos anteriormente, los puse en mi cuenta de Twitter. Esto es del Departamento de Salud, Secretaría Auxiliar de Planificación y Desarrollo. Son los datos de las clínicas de terminación de embarazos para el año 2020, que es el último año para el cual pude conseguir los datos. Del total de abortos que hubo en el año 2020 en Puerto Rico, que es un total de 3.986, 3.321, repito ese dato, 3.321 de 3.986, estamos hablando del 83% de los abortos se dieron previo a las 10 semanas. Previo a las 10 semanas. A las 10 semanas se dieron otros 270. A las 11, 115. Y por ahí sigue bajando. A las 12 semanas, 92. A las 13 semanas, 94. A las 14 semanas, 39. Sigue bajando, bajando, bajando. A las 18 semanas, 5 abortos. A las 19 semanas, 3. A las 20 semanas, 4. A las 21 semanas, 9. ¿Y saben cuántos se reportaron a las 22 semanas? Ni uno. Ni uno. En la ponencia que cité anteriormente del Departamento de Salud, de Carlos Mellado, citando datos de los Centros para el Control de Enfermedades, los CDC de Atlanta, para el 2021, cito aquí lo que dice el secretario de Salud, la inmensa mayoría de los abortos se producen de manera temprana, 92.7% de los abortos se realizan en el periodo de 13 semanas o menos, 92.7%. Un menor número de abortos, 6.2%, se realizan entre las 14 y 20 semanas de gestación y aún menos del 1%. Se realizan luego de las 21 semanas de gestación, esto según los Centros para el Control de Enfermedades, CDC, estadísticas del año 2021. Por tanto, una pregunta que tendríamos que hacernos, ¿hay un problema con los embarazos que se terminan después de las 21 semanas? Pues yo creo que evidentemente no hay un problema. No hay un problema inmenso, ¿no? Así que, ¿por qué hay que legislar? Esa sería una pregunta. Pero más importante que eso, ¿quiénes son las personas, quiénes son las mujeres que llegan hasta las 22 semanas y luego deciden abortar? Y me pregunto, ¿son asesinas? Bueno, para eso yo busqué unos datos que quizás no parezcan estar relacionados, pero creo que dan algo de luz al análisis que yo estoy tratando de hacer. El Departamento de Corrección, estos son datos para julio 2017, lamentablemente no hay datos más recientes, pero no creo que esto haya cambiado mucho. ¿Ustedes saben qué por ciento de mujeres componen la población carcelaria de Puerto Rico? O sea, del total, del 100% de las personas que están en las cárceles, ¿cuántas son mujeres? 4%. El 96% de los convictos de delito en Puerto Rico que están en las cárceles, el 96% son hombres. Para que tengamos esto en números, personas que están sentenciadas, ya convictas, que están en la cárcel, esto a julio de 2017, 8.842 eran hombres, solamente 275 eran mujeres. Entonces me pregunto yo, si la mujer es menos propensa a cometer delitos, por la razón que sea, no quiero entrar en ese
análisis ahora, pero por la razón que sea, es menos propensa a cometer delitos. ¿Por qué pensamos entonces que la mujer embarazada es particularmente propensa a ser asesina? No solamente criminal, no es que sea delincuente únicamente, porque no todas estas personas que están en la cárcel son asesinas. No. Es que estamos diciendo que la mujer embarazada llega a las 22 semanas y le entra un cosquilleo que quiere matar a un bebé, a un feto que tiene dentro de sí. Y yo me pregunto si eso a usted le suena razonable. Si una mujer que ha llegado hasta las 22 semanas de embarazo, muy posiblemente con un embarazo deseado, quizás con un embarazo no deseado, pero si esa mujer llega hasta las 22 semanas y de pronto decide, por capricho, caramba, yo quiero terminar este embarazo. Yo creo que esa no es la realidad. Me sospecho que esa no es la realidad. Que si era un embarazo deseado, muy probablemente es que el médico le ha dicho, esto te va a afectar tu salud. No es que quizás esté en riesgo de morir la mujer, como dice el proyecto de ley, pero esto está poniéndote en riesgo tu salud y quizás convenga analizar la alternativa de un aborto. O posiblemente hay una malformación del bebé o por una condición, otra condición del feto. Y en ese momento, entonces, yo me pregunto si esto es un asunto caprichoso, si esto es un asunto de una persona que se ha tornado y se ha convertido en una asesina, o si esto es una de las decisiones más difíciles que tiene que tomar esa mujer en su vida, queriendo quizás traer al mundo a ese bebé tan deseado, soñado, pero incapaz de hacerlo por una razón médica. O como también puede suceder, mujeres que no se dieron cuenta que estaban embarazadas porque su embarazo no fue deseado, fue producto de una violación, fue producto de incesto. Y como decía el secretario de Salud, vamos a retirarle nuevamente. Esa persona no tuvo la capacidad de decidir y de tener el derecho a no ser violada, a no ser víctima de incesto, y ahora también le vamos a quitar el derecho que tiene a decidir sobre su futuro. Y entonces yo me pregunto, ante ese momento tan difícil que está pasando esa mujer en ese momento, ¿ustedes creen que lo correcto es llamarla una asesina? ¿Ustedes creen que no habrá mujeres en este momento escuchando este programa, por pocas que sean, porque evidentemente son muy pocas, pero no habrá mujeres escuchando este programa que tuvieron que tomar esa decisión y que escucharán al presidente del Senado llamarlas asesinas sin mirarlas a los ojos, sin andar en sus zapatos, sin entender el dolor que pasaron en ese momento, de esa encrucijada en su vida? ¿Cómo se sentirán en este momento esas mujeres? Es justo llamarlas asesinas, sin entender lo que pasaron, sin entender el dolor de tener que tomar una decisión tan difícil entre la vida propia, entre la salud propia y potencialmente la vida de un bebé que era deseado. O la decisión de tener que terminar un embarazo porque te acabas de enterar de ese embarazo porque fuiste víctima de una violación o de un acto de incesto intrafamiliar. Yo creo que no se justifica, yo creo que es una insensibilidad. Más, yo creo que es una canallada. Sin haber hablado con estas personas, sin haberlas mirado a los ojos, sin citar una vista pública para escuchar a estas mujeres y a las doctoras y a los doctores y a las abogadas y abogados que saben de estos casos, sin escucharlos, llamarles asesinos, decretar eso desde una conferencia de prensa en el Partido Popular Democrático. Sí, yo creo que es una canallada, yo creo que es una falta de sensibilidad. Y dice poco de nuestro liderato político. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y se sienta a la mesa Rosa Seguí. Rosa, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Armando, buenos días a todas las personas que sintonizan. Estamos bastante bien dentro de todo. O sea, rompe una noticia esta mañana, mientras literalmente estaba en el primer segmento, y es que el secretario del Departamento de Recursos Naturales, Rafael Machargo,
anunció su renuncia efectiva el 31 de marzo, o sea, ya no es secretario del Departamento de Recursos Naturales, alude a razones personales para haber hecho este anuncio. ¿Qué te parece a ti? Yo creo que las razones personales están en la bahía de Jobos. Yo creo que las razones personales son la incapacidad de poder cumplir con las funciones del puesto, por lo menos para preservar los recursos naturales de Puerto Rico, ¿verdad? Hay un sector que aparenta, sí, estar defendiendo y protegiendo, pero no es a los recursos naturales de Puerto Rico. Así que yo creo que, o sea, yo no me alegro de que estas cosas sucedan, porque quisiéramos que las personas que son llamadas a dirigir las agencias pues hagan su trabajo, pero definitivamente su salida es algo positivo en este momento, porque simplemente no han sido capaces. Recuerdo que cuando se hizo una interpelación en el Senado, habían unos informes que había que presentar anualmente y llevaban más de 3 años retrasados. Creo que desde el 2018 no se presentaban, ¿verdad? O sea, hay una falta de deber y de ejecutoria que en el caso de los recursos naturales, ¿verdad? No pueden ser irreparables, unos daños irreparables a nuestro medio ambiente. Así que creo que es positivo su salida y esperamos que la persona que venga a ocupar el puesto pues de verdad le responda a Puerto Rico y quiera preservar nuestros recursos y el medio ambiente. Rosa, pasando a otros temas, esta mañana le he dedicado básicamente la totalidad de la introducción del programa a el tema del aborto. Y es que subió de tono, obviamente tenemos un proyecto de ley, el proyecto del Senado 693, pero subió de tono con unas expresiones que hiciera el presidente del Senado, que a su vez es presidente del Partido Popular Democrático. Correcto. Desde la sede de la colectividad y planteó que él entendía que una persona que terminara un aborto a las 22 semanas, terminar un embarazo, se practicara un aborto a las 22 semanas, que esa persona había cometido un asesinato. Esencialmente que es una asesina. Yo busqué los datos. En Puerto Rico, la tabla, al menos que yo tengo, de las clínicas de terminación de embarazos, esto es una tabla oficial del Departamento de Salud, la tiré por mi cuenta de Twitter, Armando Valdés, para quien quiera buscarla. No reportaron en el año 2020 una sola terminación de embarazo después de las 22 semanas. Después de las 21 semanas, de paso. Y el número de abortos va bajando dramáticamente después de la semana número 10, básicamente. La totalidad, la mayoría de los abortos, el 83%, 3.321 abortos se dieron antes de la semana número 10 y después van bajando al punto de que por la semana número 19 lo que se practican son 3 abortos o se practicaron en Puerto Rico en el año 2020. Además de eso, cito los datos del Departamento de Salud, de la ponencia del Departamento de Salud, que fue una muy buena ponencia, hay que reconocerlo. Correcto. Y el propio secretario de Salud dice que a partir de los datos de los CDC, menos del 1% de los abortos que se practican en Estados Unidos son después de la semana 22. Y mi argumento principal para traer eso es que las personas que se practican un aborto tan tarde en el proceso gestacional son personas que yo pienso, tú me puedes corregir, yo pienso que no están haciendo esto básicamente como una decisión, que esto no es ya una cuestión de planificación familiar, es que le han dicho que su vida corre riesgo, que hay un problema de salud, que hay una malformación. Posiblemente son personas que llegaron a las 22 semanas sin saber que estaban embarazadas porque el embarazo no es deseado, sino que fue producto de una violación, producto de un acto de incesto. Y entonces me pregunto si a esas personas, en esas circunstancias tan difíciles, si nosotros no deberíamos, lejos de estar llamándoles asesinas, si no deberíamos tener más sensibilidad y tratar de caminar en los zapatos de esa persona, en lugar de estar desde el Capitolio y desde la condición de hombre, que es otra cosa que no planteé, pero también hay que traerla, ¿verdad? Es muy fácil
para nosotros los machos pretender imponerle normas a las mujeres y a las personas gestantes en nuestro país. Creo que el acercamiento no debería ser de juicio y de prejuicio, debería ser de amor, de sensibilidad y de tratar de comprender el por qué en una etapa tan tardía de un embarazo esa persona está recurriendo a esta práctica a la cual tiene derecho por unas condiciones que no tienen que ver con una intención asesina como se pretende hacer ver por el presidente del Senado. Es alarmante y las mujeres y personas gestantes, hablo por mí, yo me siento amenazada por las palabras del presidente del Senado y el presidente del Partido Popular, como tú bien dices. Tildar de matar, de asesinar, pues mira, ese es el debate, ¿verdad? Hay un debate. Existen unas personas que por sus creencias religiosas, por sus creencias fundamentalistas, tienen esa idea que lo que lacera, ¿verdad? Y lo que lo hace ver de una manera tan retrógrada al presidente del Senado y al presidente del Partido Popular es que es una persona que trabaja con leyes, que se dedica a legislar, que debería tener un mínimo conocimiento del Estado de Derecho en Puerto Rico y en Estados Unidos. Así que no existe fundamento legal alguno para sustentar la barbarie que dijo ayer en cuanto a lo que existe en Puerto Rico, ¿verdad? Y es que una posición como la que él tiene y las que tienen las personas que quieran participar de la política tiene que ser la del respeto. Existe una entera, completa separación de iglesia y Estado. Así que lo que estamos diciendo, Armando, y estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero más allá de irnos a las razones o no, a las condiciones de salud socioeconómicas, mentales, físicas, de una persona que decida, por la razón que sea, terminar su embarazo, pues lo que tenemos que respetar eso mismo. Aquí y tenemos que hacer un énfasis grandísimo. Nadie está obligando al aborto. De hecho, como tú bien mencionas, no existe un solo caso de terminación de embarazo después de las 21 semanas en Puerto Rico. No pasó el año pasado, no existe ninguna situación que amerite que se tenga que restringir, porque la palabra que se quiere utilizar es regular, y el gobernador dice que quiere regular, y el presidente del Senado dice que quiere regular, pero ya eso está regulado. Precisamente por eso es que tú tienes una lista tan detallada con información al día, porque existen las estadísticas, porque todo está enteramente regulado, mucho más que en los Estados Unidos, todos los procesos de aborto. Por eso es que no escuchamos de emergencia, no escuchamos de situaciones lamentables que tengamos que corregir, porque es seguro y porque es legal el aborto. Lo que no es en Puerto Rico es accesible. Cada vez hay menos clínicas que lo practican y conversaciones, comentarios y amenazas como las que escuchamos en el día de ayer de un presidente del Senado que se supone que mínima, por lo menos le pedimos que conozca que existe una separación completa de Iglesia y Estado. Queremos que por favor implemente esa parte de la Constitución y que le permita a las mujeres, a las personas gestantes decidir. Es lo único que se está pidiendo. Vamos a mantener las cosas como están. Esa es su ideología, eso es lo que usted cree, se les respeta, pero no nos lo imponga, no hable unas barbaridades como decir equiparar a un asesinato cuando eso no existe, no es el Estado de Derecho, no se puede equiparar una cosa con la otra. Nos sentimos amenazadas, debe disculparse, debe retractarse y ese proyecto del Senado 693 no debe bajar el lunes, se deben celebrar las vistas públicas, se debe cumplir con el proceso. Yo recuerdo uno de los discursos de la senadora de Proyecto Dignidad hablando de la dictadura y totalitarismo en el Senado. Pues es hora de que practique entonces y ponga en acción lo que está queriendo requerir de otros partidos y movimientos que se celebren vistas. Rosa, vamos a la pausa. Quiero que sigamos hablando sobre esto y tú traes el tema de la dictadura, el totalitarismo. Y quiero tocar ese tema y lo de las vistas, porque el hecho de que no se vaya a escuchar. La ciencia. La ciencia, pero además las experiencias personales. Pero no le hizo caso al Departamento de Salud, eso es increíble.
Pero bueno, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla. Síguenos en Twitter. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. No es todos los días que Rosa Seguí, mi panelista aquí en Sobre la Mesa, hace noticia y le incluyen en los titulares. Qué elegancia, Rosa. Así es esto. Muy bien, muy bien. Tenemos la introducción y también somos titular de noticias. Excelente. Mira, Rosa, de paso, hablando de esto de Machargo, no quiero desviarme demasiado del tema del aborto, pero me acordaba yo ahora, durante la pausa, la imagen de Machargo en el mensaje de Estado del gobernador esta misma semana. Yo no sé si tú llegaste a verlo o estabas en el hemiciclo, pero no estaba yo, pero sí lo vi. ¿Lo viste? ¿Recuerdas que en algún momento el gobernador menciona algo del ambiente y Machargo se puso a hacer así? Elevando. Celebratorio. Sí, estaba celebrando y él alzaba los dos puños y los meneaba como si hubiese ganado una medalla de oro. Y entonces me pregunto, ¿qué razones personales podrán haber surgido desde el martes, creo que fue, o el miércoles, el mensaje de Estado, a la tarde de ayer, cuando presentó su renuncia, para que esa figura que estaba celebrando, que estaba feliz por la gestión del gobernador en cuanto al tema de recursos naturales, que de pronto tenga que renunciar? ¿Qué tú crees? Yo creo que hay algo más aquí que no nos están diciendo. Pues mira, la verdad es que no sé qué más pueda haber, pero definitivamente la falta de diligencia, ¿verdad? Una negligencia al menos generalizada de todas las agencias envueltas en la supervisión de los terrenos en la bahía de Jobo. Así que ahí se alegan, ¿verdad?, que había intervenciones federales, estatales. Pues no sé qué caja de Pandora habrá allí que se destapó con estas investigaciones a raíz de las denuncias que hizo Mariana Nogales. No sé qué pueda haber allí. Rosa, volviendo al tema del aborto, tú planteas el tema de la dictadura, del totalitarismo. Yo creo que hay una incomprensión a veces acerca de qué es lo que eso significa. Totalitarismo y dictadura no significa únicamente que una persona esté a cargo de la gestión pública. Alexis de Tocqueville, cuando hizo su narración y un poco análisis acerca de la democracia americana, hablaba de la dictadura de las mayorías también, ¿no? Y ciertamente hay un peligro ahí. O sea, las mayorías pueden tratar de imponer sobre las minorías una serie de obligaciones, una serie de restricciones que violan los derechos individuales de la persona. Entonces el ejercicio de la democracia no es solamente el ejercicio del poder por una mayoría, es el hacer un balance entre esos intereses de la mayoría y el derecho del individuo a tener pues su vida, al disfrute de su vida, al disfrute de su propiedad, si vives en un sistema capitalista o de mercado libre, como tú quieras llamarle. O sea, hay una serie de derechos que aún la mayoría no pueden violarle al ser humano, uno. Y dos, tú también mencionas el tema de las vistas públicas, y yo con eso cerré el primer segmento. Me parece que parte del gran problema aquí es que se pretenda, y respetando que el presidente del Senado pueda albergar esta posición en cuanto al tema del aborto, respetando que pueda ser una persona religiosa y que no crea en el aborto, creo que desde el Capitolio, como si fuese un juez, decretar que es asesinato sin entender el detalle de por qué una persona toma esa decisión en esa etapa de un embarazo. O sea, ni siquiera un juez decretaría eso sin antes ventilar evidencia, sin antes permitirle a la persona acusada que refute esa evidencia y que se defienda y que contrainterrogue a la persona que le está acusando de un delito. Entonces, desde una posición tan importante como la presidencia del Senado, decir, esas personas están cometiendo asesinato que involucra entonces una intención de matar, yo creo que es algo que se remediaría, al menos en parte,
con una vista pública donde uno pueda escuchar a un doctor, a una doctora, decir el por qué, explicar la dificultad de esa decisión, sentar ahí, incluso si hubiesen personas que se han practicado un aborto tan tarde, sentarlas ahí a escucharlas antes de juzgar y antes de ponerle esa etiqueta tan terrible de asesina a una persona que está tomando una decisión bien difícil. Etiqueta falsa, etiqueta que no existe, cómo justificarla, y que, o sea, el presidente del Senado es coautor de esta medida, lo que significa que debió mínimamente estar pendiente a los memoriales que se recibieron de los expertos en estos temas y expertos en la salud. No hubo nadie en el Departamento de Salud, en el Colegio de Cirujanos y Médicos, que se atreviera a hacer ni una similitud a lo que está diciendo, la barbaridad que dijo el presidente del Senado, el presidente del Partido Popular Democrático. Hacerle caso a la ciencia y a los expertos es importante para no decir ese tipo de amenaza a las personas, a las mujeres y a las personas gestantes. Yo lo considero como una amenaza a nuestras vidas, nos pone en riesgo y comienza, ¿verdad?, esa cacería que se está tratando de evitar en Estados Unidos por parte de la administración Biden y el Partido Demócrata para revertir los estados que han pretendido traer legislación como la que presentó como coautor el presidente del Senado y la senadora del partido Proyecto Dignidad. Así que la ofensiva se mueve para poder dejar de restringir el aborto. En Puerto Rico estamos yendo hacia atrás. Las vistas públicas son necesarias y son importantes, pero tampoco podemos olvidar que hubo vistas públicas, ¿verdad?, sobre el proyecto que pretendía prohibir las terapias de conversión, las torturas de las terapias de conversión, y el Partido Popular Democrático tampoco dio paso a que esto fuera ley, a pesar de que habían expertos. De hecho, Edardo Batia también depuso junto a Sobela Boy. O sea, vemos cómo personas dentro del mismo Partido Popular Democrático, el Partido Nuevo Progresista, están tratando de ser esa voz de la razón y dejarles saber que esa no es la forma de hacer las cosas, que estamos realmente criminalizando, ¿verdad? En este caso está muy claro lo que está haciendo el presidente del Senado, ¿verdad? Quiere criminalizar unos derechos y libertades que han existido por muchas décadas y que muchos países continúan en la avanzada. Pero sin embargo aquí queremos ir hacia atrás. Y yo creo que es importante que mencionemos que este cuatrenio es el cuatrenio donde más ataques ha habido a los derechos y libertades de las mujeres y personas gestantes. Son sobre 11 proyectos que se han presentado, ¿no? Eso nunca antes se había visto, y que pues esta alianza entre el Partido Popular Democrático y Proyecto Dignidad ha dado paso a que esto suceda, ¿verdad? Yo no recuerdo haber escuchado, me corrige Armando, a algún presidente de un partido político o del Senado hablar sobre el asesinato, ¿verdad? Equiparar el asesinato a las prácticas reguladas y salubres y reconocidas mundialmente de la terminación de embarazo. El embarazo tiene que ser deseado. El embarazo tiene que ir acompañado de unas condiciones económicas, de salud, accesibles, de conocimiento, de enseñanza, porque como tú bien dices, no todas las personas conocen sobre el sexo, sobre los derechos sexuales, los derechos reproductivos, sobre qué es el embarazo, sobre qué es lo que hay que hacer en el embarazo. Así que debemos movernos más allá de estar atacando a las mujeres y a las personas gestantes, más allá de estar amenazando las vidas de las mujeres y las personas gestantes en algo tan crucial como poder tener acceso a la salud, porque es un proceso de salud, es un proceso altamente regulado. Y por eso no se escuchan historias de terror, ¿verdad?, ni lamentables sobre el aborto, porque es legal en Puerto Rico. Lo que va a suceder es que si se continúa restringiendo este derecho y esta libertad, pues entonces a quienes van a morir son las mujeres. Por eso hay una consigna cuando las mujeres que vamos a protestar para que se hagan valer nuestros derechos, decimos, asesinos son ustedes, porque en el aborto clandestino las que mueren son mujeres. Así que lo que queremos es preservar vidas. Sí estamos a favor de la vida y sí estamos a favor de poder tomar nuestros derechos y preservarlos, no que nos quiten nuestros derechos. Rosa, muchas gracias por haber estado disponible para Sobre la Mesa. Hablamos el viernes próximo.
Hasta el próximo viernes, buen fin de semana. Un abrazo. Era la licenciada Rosa Seguí, nuestra analista aquí, hacedora de noticias en Radio Isla 1320. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa el amigo José Delgado, corresponsal del periódico El Nuevo Día en Washington. José, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Armando, y buenos días a todo tu público. José, varios asuntos que me gustaría tocar contigo. Primero, ¿qué ha pasado, en qué ha quedado la propuesta que tú reportaste ya hace poquito más de una semana, creo, de Steny Hoyer, el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, que planteaba un proyecto de ley que levantó alguna oposición de parte del Partido Popular Democrático para hacer una votación, estadidad, independencia, libre asociación. Se planteaba que esa podría ser la medida de consenso que lograra cerrar la brecha entre la propuesta de Darren Soto y la propuesta de Alexandria Ocasio-Cortez y Nidia Velázquez. ¿En qué ha quedado eso? Bueno, siguen las conversaciones, ¿verdad?, entre el líder de la mayoría demócrata, Steny Hoyer, el presidente del Comité de Recursos Naturales, Raúl Grijalva, y los principales auspiciadores de los proyectos, tratando de lograr un consenso. Ayer una fuente cercana a eso, las negociaciones, me decía que las posibilidades están 50-50, es decir, puede que sí, puede que no. Había quejas sobre entre los auspiciadores sobre las definiciones que incluía. Yo creo que hay básicamente un consenso en que esas serían las alternativas de un proyecto que presentarían en conjunto si lograran el acuerdo, pero cómo se definían las alternativas todavía era motivo de pugna y no está claro. Yo creo que si va a haber acuerdo o no, y lo relevante de esta semana es que Hoyer confirmó que sin ese acuerdo no prevé votación, y Raúl Grijalva, como presidente del Comité de Recursos Naturales, reconoció que si no va a haber votación en el hemiciclo y no hay un proyecto de consenso, pues entonces ¿para qué convocar a una sesión de votación en su comisión? Así que todo está realmente en el aire. Hay gente que todavía está muy optimista, otros no tanto. ¿Cuál es el problema, si sabes, con las definiciones? ¿Tiene que ver con la asociación de la libre asociación con el concepto de independencia? Yo sé de quejas sobre eso. Por ejemplo, con el tema de la Junta de Supervisión Fiscal, la propuesta de estadidad hablaba directamente de que bajo la estadidad pues cesaría las funciones de la Junta, pero entonces esto hacía esa mención en las otras dos y eso pues levantó quejas. Tengo entendido también que la forma en que se habla de la ciudadanía estadounidense bajo la soberanía también estaba incluso fuera de lo que es la jurisprudencia. Así que todavía habían esas quejas y, como sabes, el Partido Popular se queja de que no está la alternativa del Estado Libre Asociado. Incluso el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, que apoya el proyecto, dice que él tendría que ir a los tribunales si no está esa alternativa. Y esa es una alternativa que recordemos también, aunque yo creo que en el Partido Demócrata, sobre todo en la Cámara, se forja esta visión de que hay que salir ya de la situación colonial. La experiencia hace una década fue de que trataron de incluirla, de que la incluyeron 2 veces en aquella consulta que se aprobó en el 2010 en la Cámara, de que era territorio sí o no, pero si perdía el territorio como quiera reaparecía el Estado Libre Asociado. Así que ese es un asunto que, aunque no esté en un proyecto de consenso, si es que hay un proyecto de consenso, no creo que eso signifique que no va a ser un tema que se va a tener que debatir más adelante. Cuando dices que te han planteado que hay unas 50% de probabilidades de aprobarse, 50% que no se apruebe, ¿tú coincides con esa apreciación o te parece quizás un poquito demasiado optimista ese estimado que te han dado a ti?
Bueno, yo creo que 50-50 es un estimado, no es muy optimista, ¿verdad? Después de que es lo que yo te comentaba, por eso puede que sí, puede que no, yo creo que no saben. No saben. Interesante de que el presidente del comité, Raúl Grijalva, me había dicho a mí en febrero que él esperaba resolver esto en marzo y convocar ya una sesión de votación. Ese periodo pasó, ayer se terminó el mes de marzo y eso está en el aire. O sea, lo que todo el mundo preveía es que iba a haber una votación en el comité, que por lo menos con las expresiones de Grijalva hubiese o no consenso, él iba a forzar ese debate interno en el comité. Ahora eso está en el aire y eso es, yo creo, apunta a las dificultades que ha tenido el proceso, pero tampoco, ¿verdad? Yo puedo decir que esas discusiones van por mal camino y que no vaya a haber un acuerdo en los próximos días o semanas. Y les recuerdo también a la audiencia, estamos hablando del debate en la Cámara de Representantes. Nadie espera de que haya realmente un debate amplio en el Senado y claro que nadie piensa que se va a aprobar una medida se va a convertir en ley. Lo está tratando el liderato demócrata de la Cámara y esto es básicamente un debate demócrata. La republicana que está ahí es la comisionada Jennifer González, pero los grandes ausentes son los líderes republicanos de estas conversaciones. La intención es tratar de hacer algo en la Cámara, sabiendo que en el Senado no hay ninguna puerta abierta para que se pueda aprobar una legislación, ni siquiera para generar un debate, porque el presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales, John Manchin, no ha mostrado ningún interés en el tema, incluso ha reaccionado poniéndole obstáculos a ese debate. Yo digo que 50-50 no está mal, porque si a mí me dicen que mis probabilidades de pegarme en el Powerball son 50-50, créeme que salgo a comprarme un boleto de la lotería. Pero dicho eso, si Steny Hoyer ha dicho que si no hay un consenso, pues no lleva el proyecto al hemiciclo, y si Grijalva ha dicho que si no va a ir al hemiciclo, pues entonces ¿para qué hacer una votación? Te pregunto, ¿por qué eso se queda? ¿Por qué llega hasta la Cámara? ¿Por qué si ya en el Senado, como tú bien has planteado hasta ahora, no hay ninguna posibilidad de que sea aprobado, tanto por el desinterés de Manchin como también por expresiones que tú también habías reportado el año pasado de Chuck Schumer, que es el líder de la mayoría en el Senado, de que no hay el ambiente para la estadidad, ni para el tema del estatus en el Senado? Si eso es así, ¿cuál es el beneficio? ¿Qué le saca el liderato de la Cámara a dedicarle tiempo a algo que en el Senado no va a ser favorecido y que considerando cómo opera el Congreso, tampoco es que el proyecto se quedaría pendiente para un Congreso futuro? O sea, si no hay acción en el Senado sobre un proyecto aprobado en la Cámara antes de enero del 2023, pues entra el próximo Congreso y comienza el reloj completamente nuevo para otro Congreso. ¿Por qué entonces le siguen dedicando tiempo? Bueno, yo creo, por un lado, desde el punto de vista de Raúl Grijalva, yo creo que él ve este debate como un debate que se le integra a todos los demás asuntos pendientes. Por ejemplo, la ley promesa. Él quería, de la sesión pasada, tratar de suavizar la ley. Todavía decía que quería hacer algo este año. Yo creo que cada vez eso se aleja más. Son temas que se le aparecen y que él quiere zanjar ya esas diferencias, además de toda la presión política que reciben, sobre todo del gobierno, de los estadistas, todo el cabildeo que hay. El comité se puede en alguna medida abrumar con este tema y buscarle una solución, aunque sea en comité, pues siempre tiene un resultado en términos administrativos y del procedimiento de la comisión. En términos de Steny Hoyer es partidario de la estadidad. Yo pienso que también él ve esto como su último esfuerzo, ¿verdad? Es muy probable que la mayoría demócrata pierda esa mayoría en las elecciones legislativas de noviembre, y es muy probable que ese liderato actual, compuesto por Nancy Pelosi, Steny Hoyer, que están en sus 80 años, pues quizás de paso en el 2023 a un nuevo grupo de líderes. Así que quizás él también lo ve esto como su última batalla. José, te pregunto, hoy también reportas en el periódico El Nuevo Día que los delegados de nuestra
delegación congresional, los cabilderos, ya han estado publicando sus informes acerca de las gestiones que han realizado durante los pasados 90 días, conforme al mandato de la ley que les obliga a enviarle al gobernador un informe cada 90 días sobre lo que han hecho, ¿verdad? Un poco para justificar los 90,000 pesitos que se ganan y los $30,000 en reembolsos a los que tienen derecho también. Hay dos informes interesantes, me parece a mí. Tú reportas sobre uno, el de Mayita Meléndez, que tú le has puesto el título del diario de Mayita Meléndez, porque ella sigue diciéndonos con un lujo de detalle todas las cositas que hace, cuántos emails recibió en un día, las gestiones que hace para aprender a usar el metro de Washington, si limpió la nevera de Prafa, todo eso pues ella lo va incluyendo en su diario. Y tenemos también a la cabildera Torres, que plantea o ha puesto su informe como un video, y en el video incluso ha puesto a el gobernador Pedro Pierluisi con unas imágenes donde ha modificado una fotografía de él y básicamente lo coloca entre suásticas como si fuera Adolfo Hitler. ¿Qué te parecen a ti estos informes y qué te están diciendo tus contactos dentro del PNP acerca de este papelón continuo que aparenta ser la delegación de cabilderos? Pues yo creo que con el debate que hubo sobre las funciones de Elizabeth Torres hace unas semanas, quedó claro que la insatisfacción que hay en el mismo PNP sobre las funciones de estos delegados y quiénes son. Vimos al alcalde de Bayamón, al expresidente del PNP, Leo Díaz, entre otros, pedir una revisión de la ley, pero eso se descartó por el gobernador. No parece que haya ambiente para nada. No creo que los legisladores del PNP tampoco quieran retomar ese debate. Este es un puesto que sabes que termina en el 2024 y que el gobernador dice, bueno, ya lo revisaremos en el 2025 dependiendo de dónde estemos, ¿verdad? Si son mayoría, que obviamente le aspira a eso, pues entonces quizás tratan de rehacer esa ley o tratar de rehacer el concepto. No sé qué realmente va a pasar, pero evidentemente las críticas han sido constantes, ¿verdad? La forma en que se legisló y al trabajo que hacen, especialmente porque todavía, o sea, estamos en el mes número 9 de las funciones de estos delegados electos para cabildear por la estadidad, y el Congreso sigue cerrado para el visitante tradicional. De esta semana reabrieron las visitas turísticas, es decir, se aceptan grupos de turistas de 12 personas, pero en términos de ir a una reunión formal tienes que pedir cita, ya no puedes entrar como un ciudadano, como antes se hacía, al Capitolio todos los días puede entrar cualquier ciudadano por lo menos a las zonas de los edificios contiguos a buscar legisladores en sus oficinas, tratar de verlos al salir, encontrárselos en los pasillos. Eso ya no se puede hacer, y eso ha sido una limitación que seguramente los que redactaron esta legislación no lo tomaron en cuenta. No tienen oficinas realmente, trabajan desde Prafa, un par de ellos, básicamente más Lefranc Fortuño y Mayita Meléndez. Elizabeth Torres ha dicho que ya no viaja a Washington. En el informe de Lefranc Fortuño él dice que estuvo 31 días en Washington D.C. Durante los primeros 3 meses. Es decir, los problemas de la ley son evidentes, y ellos, yo creo que en una medida los reconocen de sus informes. Yo creo que esta vez, valga reconocerlo, ellos aceptan un poco la incertidumbre que hay sobre la legislación, y aunque siguen optimistas en general, 5 de ellos, por lo menos 4 de ellos, porque no he visto el informe de Melinda Romero, por lo menos esta vez presentan la realidad de lo que está pasando, que no se sabe qué va a ocurrir, si va a haber una sesión de votación. Se cuestiona en una el exgobernador Rosselló, Lefranc Fortuño cree que no, le ve pocas posibilidades a un acuerdo. Es decir, que en alguna medida por lo menos hacen una introspección. Lo mismo hace Zoraida Buxó, que alude a las quejas y a la inacción que ha tenido en el Comité de Energía y Recursos Naturales bajo la dirección de Joe Manchin. O sea que mi mamá, doña Carmen,
la segunda sección de Levittown se le haría más fácil entrar al Capitolio que a la delegación de Cabildero. Si fuera turista, ¿verdad? Si estuviera allí. Como ellos como turistas. Esta semana por lo menos puedes entrar como turista. O sea, lo que no puedes ir a hacer reuniones, a menos que tengas, como ha sido en el último par de años, a menos que tengas una cita previa y esta persona, al salir de esa reunión, se supone que tiene que ser escoltado afuera por algún funcionario de la oficina que visitó. José Delgado, muchas gracias por haber estado disponible para Sobre la Mesa. Saludos. Un abrazo, hermano. Era el corresponsal del periódico El Nuevo Día en Washington. A esta hora tengo en línea telefónica a Maite Bayolo, la licenciada Maite Bayolo. Ella es miembro de la ACLU, el American Civil Liberties Union, capítulo de Puerto Rico, y está con nosotros para hablar sobre el tema del proyecto del Senado 693 y muy particularmente las expresiones del presidente del Senado y presidente del Partido Popular Democrático acerca del aborto. Licenciada, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Armando, ¿cómo estás? Y buenos días al público que nos escucha. Licenciada, su reacción a lo que planteó el presidente del Senado indicando que personas que se practicaran un aborto, se les practicara un aborto más allá de las 22 semanas y la llamada viabilidad fetal, que esa persona estaría cometiendo un asesinato. Bueno, Armando, a mí mi reacción como mujer es indignación. Mi reacción como abogada es indignación. Y mi reacción como constitucionalista también lo es, porque ciertamente hay una expresión incorrecta. Ahí no hay asesinato. Esto es un servicio esencial médico. Es un servicio esencial médico que incluso está regulado en Puerto Rico. En Puerto Rico nosotros tenemos acceso a esto y además el tema de la viabilidad es un tema médico y que tiene sus repercusiones reales sobre las vidas de las mujeres que toman una decisión y esta decisión no es a la ligera. Esa expresión quiere hacerle creer al pueblo de Puerto Rico como si las mujeres, las personas gestantes, mujeres embarazadas, esperáramos hasta los 5 meses y medio para entonces decidir si lo que nosotros hacemos dentro de nuestra intimidad y autonomía sobre nuestros cuerpos. Y eso es falso, porque ciertamente si se hubiesen llevado a cabo vistas públicas como se debió haber llevado el proceso, se hubiese educado la Comisión de Asuntos de la Vida y Familia sobre los procesos médicos con los médicos especialistas en esto y le hubiesen dicho las circunstancias dentro de las cuales eso se lleva a cabo y que en efecto en Puerto Rico la viabilidad no es a las 22 semanas. Porque para el tema de la viabilidad, el Tribunal Supremo ha sido enfático en que la viabilidad no es un tema que se determina por política, por ideal o por moralidad personal o pública, sino que se determina por un criterio médico. Y esta legislación le quiere eliminar el criterio médico y, adicional a eso, no toma en consideración las realidades de nuestra maquinaria en los hospitales, porque todo eso se toma en consideración. Por eso es que no existe una determinación uniforme de qué es la viabilidad. Yo creo, y coincido con usted, licenciada, que parte de la incomprensión que demuestran estas expresiones del presidente del Senado, que yo las encuentro muy lamentables, es eso que usted indicaba acerca de esta percepción de que una persona embarazada espera hasta las 22 semanas y de pronto ahí decide como si fuese una especie de capricho. Ay, pues ahora yo quiero abortar. Y me parece que si uno trata de colocarse, ni siquiera escuchando testimonio en una vista pública, aunque eso sería lo ideal, si uno simplemente trata de colocarse en la posición de una mujer embarazada y mi esposa, por ejemplo, pues
ha dado a luz 2 veces. El proceso del embarazo no es fácil, no es fácil. Y pensar que una persona va a llegar hasta las 22 semanas y de pronto en ese momento decide, por decisión que no tiene nada que ver con un racional médico, caramba, quiero abortar. Yo creo que es tan iluso pensar eso. Es como si uno nunca hubiese visto a una mujer embarazada, vivido con una mujer embarazada, hablado con una mujer embarazada. Y creo que si uno se coloca en esos zapatos, y mejor, si uno escucha a la mujer que ha tenido que pasar por eso, a los doctores, a las doctoras, a personas como usted que han defendido este derecho, uno se daría cuenta que ese momento, a esas 22 semanas, es un momento de mucho dolor, es un momento de una decisión terrible que pesa sobre la conciencia de una persona, que pesa sobre el ánimo de una persona, y que entonces juzgarla desde el Capitolio, decir, esa persona es una asesina, pues es una falta de respeto a esas personas, es una insensibilidad terrible, es victimizar a esas personas. Y creo que eso se podría destapar y descartar en la medida en que escucháramos. Sí, estoy completamente de acuerdo con todo lo que dices, Armando. Y nosotros, la verdad es que contamos con que la Cámara de Representantes, si es que esto se aprueba el lunes, en el Pleno del Senado, nosotros contamos con que en la Cámara de Representantes se lleven a cabo vistas públicas, y en esas vistas públicas contamos con que habrán testimonios de personas que han vivido y han pasado por esta experiencia, que han tenido, porque esto uno se reúne con especialistas de la profesión médica y te cuentan que hay fetos que son siameses que comparten un cerebro, por ejemplo. Esa malformación va a llevar a la muerte, eso es una mortalidad altísima. Entonces, este proyecto no provee para ese tipo de situación, y lo que genera es un sufrimiento agudo, además de, obviamente, la violación a la libertad de autonomía del cuerpo y los derechos reproductivos de la mujer. Incluso a ese punto que usted trae, licenciada, coincido con usted, ¿verdad? Yo me acabo de releer el proyecto, no hay una excepción para malformaciones, pero además el inciso C del artículo 3 de este proyecto dice, voy a citarlo aquí directamente, el profesional médico licenciado utilizará el método o técnica de terminación de embarazo que con mayor probabilidad pueda preservar la vida del concebido, así como la de la madre, a menos que dicho método presente un riesgo mayor para la vida de la madre al compararse con otros métodos disponibles. O sea, ¿qué es lo que pretende este proyecto? Que se le obligue a la mujer a dar a luz, esencialmente, porque pues, están planteando dar a luz como un método para la terminación del embarazo. Es maternidad forzada. Esto es maternidad forzada, y hemos escuchado los comentarios de, bueno, pues que se trabaje con la adopción. No, ¿por qué tienes que forzar a las mujeres a dar a luz? ¿Por qué tienes que darle más énfasis en ese mismo artículo a tener que resucitar? O yo no sé ni, francamente, estos son unas tácticas que adquieren, yo creo, de los Estados Unidos, se llaman provisiones Born Alive, también, que es para darle más valor y quitarle valor a la vida de la mujer. Y algo que sabemos de las interrupciones de embarazo es que no dejan de ocurrir, simplemente dejan de ser seguras. Y la razón por la que existen, además de la autonomía, la intimidad y los derechos reproductivos de la mujer, la razón por la que existen es precisamente porque previo a 1973, no sé si recuerdas, Armando, que se usaban ganchos de alambre para hacer abortos, y las mujeres se desangraban y se morían. Y con los abortos seguros en Puerto Rico no tenemos muertes de mujeres, no las tenemos. Y reitero que esto es un servicio esencial médico
que está regulado por el Departamento de Salud, que nadie en Puerto Rico crea que eso no está regulado. Hay un reglamento para las clínicas, hay estadísticas. Por ejemplo, una estadística interesante es que en el 2019, ¿quieres saber cuántas interrupciones de embarazo se hicieron después de las 21 semanas? En un año entero, en una población de sobre 3 millones de personas, 4. Bueno, y en el año 2020 no hay ninguna reportada en las estadísticas del Departamento de Salud. Exactamente. Así Licenciada, le agradezco mucho que haya estado disponible para Sobre la Mesa. Te lo agradezco a usted y gracias por cubrir este tema y gracias a los radioescuchas que nos están escuchando. Buen día. Y tienen nuestro apoyo en esa lucha para defender los derechos de todas las mujeres y de todos los seres humanos en nuestro país. Vamos a la pausa, regresamos con Jorge Sanders. Él es gerente general de una empresa de cannabis medicinal y con él hablamos sobre el tema de la marihuana, sus regulaciones y los problemas que enfrenta la industria en estos momentos. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora se sienta a la mesa Jorge Juan Sanders Cabán, el gerente general de Anani, una de las empresas que cultiva y manufactura, elabora productos a base de cannabis medicinal en Puerto Rico. Jorge Juan, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Armando, a ti y a todos los que te escuchan. Jorge, quería hablar contigo al aire porque un tema que ha estado discutiéndose ampliamente durante las últimas semanas en Puerto Rico es el tema de la industria del cannabis medicinal. Ha habido un planteamiento de que las ventas se han reducido, de que hay demasiados dispensarios, de que el gobierno ha sido muy liberal al momento de conceder licencias para estos establecimientos. Háblame un poco de la industria en este momento. ¿En efecto se está viendo ese efecto sobre la viabilidad económica de los dispensarios, de los cultivos? ¿Y a qué tú le atribuyes esa reducción en la actividad económica en torno a esta industria? Pues mira, sin duda hay una diferencia en cuanto a las ventas de los dispensarios hoy en día con lo que fueron hace un año y medio, 2 años, igualmente con los cultivos y las manufacturas. Esto coincide con un incremento sustancial en la cantidad de licencias. Básicamente se han duplicado en el último año y medio. ¿Licencias de? Establecimientos, o sea, licencias de cultivo, manufactura y dispensario. Y a la misma vez hemos visto cómo el número de pacientes ha ido alrededor de pacientes activos, alrededor de unos 100, 110 mil, 120 mil pacientes, pero el total de licencias expedidas, o sea, de personas que en algún momento u otro han sido pacientes, pues ha sobrepasado los 200,000 personas. Así que hay un total de alrededor de 100,000 personas que fueron pacientes que no renovaron, no han renovado por X o Y razón su licencia de cannabis medicinal. ¿Y por qué tú crees que no han renovado? No han renovado. Puede ser por varias razones, ¿verdad? Obviamente puede que hayan concluido sus tratamientos, se sienten mejor y ya no necesiten el medicamento más. U otra de las razones puede ser el proceso para renovar el proceso de la licencia. Esto fue un proceso que inicialmente era uno de los escollos grandes cuando la industria comenzó en el 2017 para atraer gente al tratamiento, y es que tomaba sobre 1, 2, 3 meses el proceso. Los pacientes tenían que venir a San Juan, no importa de dónde fueran, en Puerto Rico, a recoger su licencia. Era un proceso bien importante. A través de los años esto se simplificó a un nivel donde básicamente la licencia se conseguía en un día. En el mismo día donde tú tenías tu cita podías recibir el vale, tu carnet. Y por alguna razón, ¿verdad? Administrativa, burocrática, en el último año se ha visto lo opuesto. Ahora, una vez más, para los pacientes, sea nuevo o sea renovaciones, pues se toma sobre 30 días el que ese paciente tenga su licencia y pueda
acceder al tratamiento. Vamos a detenernos ahí un momento, Jorge. Me estás planteando que hace apenas un año el Departamento de Salud había agilizado el proceso. Corrígeme si me equivoco, entiendo que intervenía un médico. Esto no es que se hubiese liberalizado al punto de que era como meterse en una página de internet y imprimir un documento. O sea, había un médico que intervenía, hacía un diagnóstico, identificaba una condición que estuviera reconocida como tratable por el cannabis medicinal y se le expedía en un plazo de 24 horas, que me parece algo enteramente razonable, porque si es medicinal, pues entonces es algo que la persona necesita. Y me estás diciendo que ahora ese proceso ha vuelto a ser sumamente engorroso y tarda por lo menos unos 30 días el volver a uno o renovar o sacar su licencia. Así es, como tú mencionas, pues siempre interviene el médico, ya sea para una licencia nueva o una renovación. Los médicos no necesariamente aprueban todas las solicitudes, se identifica una condición y si el médico piensa que usted se beneficiaría de tratamiento con cannabis, pues ahí es que se le aprueba. Como tú mencionas y como te había dicho, hace un año, en 24 horas usted recibía, parte de la razón que se simplificó todo es porque se hizo digital y usted recibía un QR code. Y con eso, ese era su vale, ¿verdad? Con su foto, su información, y con eso usted podía acceder al dispensario ya el día después de haber tenido su cita con el doctor. Hoy en día, una vez más, este proceso está tardando semanas, 30 días y hasta más. ¿Y qué explicación da el gobierno para por qué se ha vuelto más engorroso, más burocrático el proceso nuevamente? ¿Es simplemente dejadez? ¿No se están analizando los casos con la misma rapidez o se le han añadido requisitos y pasos a un proceso que ya estaba funcionando? No, mira, yo creo que obviamente la oficina de cannabis como tal sí pues, merece mejores recursos. O sea, básicamente ellos tienen el mismo personal y ahora tienen que tramitar tanto las licencias, ellos se tramitan tanto las licencias de pacientes como establecimientos. Como te mencionaba, o sea, en un universo donde se han duplicado la cantidad de licencias de establecimientos, pues el personal de allí, los inspectores, etcétera, tienen una carga de trabajo sustancial y eso yo creo que ha sido gran parte razón por la cual se refleja en lo que se tarda ahora las renovaciones de pacientes, igual con los trámites de licencia de establecimiento que muchos estamos en lo que se llama extensiones administrativas, en lo que los casos pueden ser vistos por la Junta, que se tarda más de lo que se tardaba antes. Pero de nuevo, yo creo que es un tema de falta de asignarle recursos a la oficina. Si tuvieras que escoger entre una propuesta que han planteado algunos líderes de la industria del cannabis medicinal para limitar el número de licencias que se le conceden a nuevos establecimientos o que se agilice nuevamente y se promueva el uso del cannabis medicinal como una alternativa médica para atender diversidad de problemas de salud, ¿cuál de las dos opciones tú crees que tendría mayor impacto sobre la industria en este momento en Puerto Rico? Yo creo que sin duda el que se agilicen los sistemas, que volvamos a un sistema eficiente, y te digo por qué, ya las licencias que se emitieron ya abrieron, ya estos establecimientos existen y están operando. En Puerto Rico originalmente, cuando habíamos hecho las proyecciones como industria de cómo funcionaría, los números de cultivo y manufactura y dispensario estaban iguales o hasta un poco más de los que tenemos hoy, pero siempre se hacían a base de un universo de 250,000, 300,000 pacientes. Pues realmente cuando tú vienes a ver, en Puerto Rico hubo en algún momento los 200,000 pacientes, es que 100,000 pues no han renovado y esa parte, si se atendiera esa parte de por qué los pacientes no están renovando, por qué no están teniendo acceso rápido y eficiente a sus medicamentos, pues yo creo que es más eficiente y ayuda más a la industria que la sobreregulación que tú mencionas. Obviamente también está el elemento del libre mercado, ¿no? O sea, ya estos establecimientos abrieron y si les va bien o les va mal, pues fue decisión de ellos establecer su licencia. Jorge, te pregunto, en el mercado negro, entiéndase los puntos de droga, ¿se sigue vendiendo
marihuana? Se sigue vendiendo y de hecho se vende en algunos casos más cara que la que se vende en dispensarios. Más cara que la que se vende en dispensarios. O sea, ¿me quieres decir que pueden haber en Puerto Rico pacientes, personas que necesitan el cannabis medicinal para atender una enfermedad, que optan por ir al punto de droga con los riesgos que eso implica y con el costo mayor que eso implica y presumo yo que hasta la calidad será distinta? Uno no sabe con qué están cortando, mezclando los productos en un punto de droga, que optan por eso, por las dificultades burocráticas para poder renovar su licencia para tener acceso a algo que es una necesidad médica. Así es, en los dispensarios obviamente ya sea la flor o sea los productos manufacturados, los tópicos comestibles, todo producto en Puerto Rico tiene que pasar unos laboratorios que se le hacen por laboratorios independientes como requisito de la licencia de salud. Cuando usted va a comprar en un dispensario, usted sabe exactamente qué cepa o qué producto, y si es un comestible, qué contiene cada producto. Y en el punto, obviamente, pues no. Entonces, peor aún, especialmente en el precio de la flor, están comprando en el punto algo que no saben qué es, a veces hasta el doble de lo que se vende en dispensario. Por último, Jorge, te pregunto, tú, y no te pido aquí que hables a nombre de tu empresa, pero tú entiendes, como conocedor de la industria, que Puerto Rico está listo para la legalización para consumo recreacional del cannabis. Yo creo que el país como tal está listo en el sentido de que la implementación de un sistema legal de compra y consumo de cannabis no va a tener un efecto de cambiar para mal la vida del puertorriqueño como quisieran algunos creer, ¿verdad? Yo creo que si se estableciera sería una de esas cosas que mucha de la gente que está en contra o piensa que no, pues vería que funcionaría y vería sus efectos positivos sobre la sociedad y cómo el desarrollo económico y los empleos que crea beneficiarían a todos en ese mercado, que es donde, déjame también sacar un segundo para recalcar, donde quiera que se establece un mercado legal, el mercado medicinal no es que se elimina, simplemente pues o no se le cobra impuestos o se le cobra bien mínimo en comparación con el recreacional, porque hay una gente que lo necesita como medicina y esa es la industria que servimos hoy. Pero sin duda yo creo que políticamente, o sea, nuestros líderes políticos no están listos ahora mismo para pasar la legalización. Hay gente dando el paso al frente valientemente, como el representante Héctor Ferrer, que están siendo activamente torpedeados por gente que por intereses políticos o personales pues están bien en contra de estos proyectos. Una última pregunta, Jorge, me queda ya, básicamente no tengo tiempo, pero me escribe una persona por Twitter, no sé si esto es cierto, que las personas que tienen licencias de armas no pueden a su vez tener licencia de cannabis medicinal. Eso es así, ese es otro gran escollo, especialmente hoy en día cuando tanta gente quiere la licencia de armas. En la solicitud de licencia de armas específicamente establece que no puedes tener licencia de cannabis. Sí, eso es lo que me plantea este tuitero, Carlos Andrés, que escribió. Bueno, Jorge, muchas gracias por haber estado disponible para Sobre la Mesa. Gracias a ti y a los redescuchas. Regresamos ahora en breve de la pausa aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora tenemos en línea telefónica a la economista Lorena Franco de la División de Análisis y Política Económica de Estudios Técnicos. Lorena, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Armando. Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar disponible. Lorena, ustedes han publicado en Estudios Técnicos un análisis que han realizado de datos censales que apuntan a la brecha salarial que permanece entre hombres y mujeres. Pero lo que más me ha sorprendido a mí son unos hallazgos de este estudio y me gustaría entrar en detalle en algunos de ellos acerca de dos cosas en particular que me resultan interesantísimas. Cómo mientras más escolaridad, mayor es la brecha
en términos reales, en términos absolutos, y cómo también en Puerto Rico las mujeres han rebasado a los hombres de una forma increíble, casi duplican el número de personas con bachillerato, por ejemplo, en Puerto Rico. Y me gustaría entonces entender esa dinámica, cómo en un país donde parecería que las mujeres están mejor preparadas y por ende uno pensaría que están accediendo a puestos de mayor envergadura, cómo se mantiene esta brecha tan significativa, tan marcada entre las oportunidades laborales y los ingresos de un hombre frente a una mujer. Seguro, pues mira, este análisis se hizo de los datos más recientes del 2020 que saca el American Community Survey, y el análisis se hizo a través, ¿verdad?, de escolaridad y de ocupación. Entonces, en escolaridad vemos que hay más mujeres, una cantidad mayor con relación a los hombres, que están alcanzando niveles de estudio más avanzados, entiéndase, grado asociado, bachillerato, maestría o doctorado. Sin embargo, cuando vemos en lo que gana a través de nivel educativo, vemos que hay una brecha, que incluso siendo más el número de mujeres, más la cantidad de mujeres en este nivel educativo avanzado, hay una brecha, y son los hombres que están ganando más en estos niveles. Y esa brecha, por lo que pude ver en el análisis, se va ampliando en la medida en que más escolaridad tiene la mujer. Es correcto. Y en la mayor brecha incluso se ve en el nivel educativo de maestría, grado profesional, doctorado, que la brecha sobrepasa los $11,000. Y es el mismo nivel educativo de un hombre y una mujer. Entonces, esa brecha, cuando dices que es mayor en ese nivel, ¿es mayor en términos absolutos y también en términos proporcionales? Es correcto. Wow. Eso es correcto. Por ejemplo, en el 2020, según los datos, hubo 146.926 mujeres en grado asociado comparado a 102.705 hombres. En bachillerato también hubo una diferencia bastante marcada entre 111.000 mujeres más con bachillerato, y en maestría y grado profesional algunos 30.000. Y sin embargo, la brecha se aumenta mientras mayor es el nivel educativo, y eso es lo que encontramos en este análisis. O sea, por ejemplo, incluso también cuando comparamos las brechas salariales del 2015 al 2020, vemos que en algunos se ha marcado más la diferencia para el 2020. O sea, perdóname, si puedo preguntarte ahí, o sea, sí. ¿Me quieres decir que lejos de ir mejorando, o sea, cerrándose esa brecha entre lo que se gana un hombre con preparación comparable a una mujer, se ha ido ampliando? En algunos casos, en algunos niveles educativos, sí. Incluso también cuando vemos el salto, por ejemplo, una persona, un hombre que va de tal vez escuela superior y luego alcanza escuela superior con diploma, luego alcanza grados postsecundarios y así sucesivamente, el brinco entre nivel educativo es mayor al de las mujeres. Te explico. Un hombre que va de bachillerato a maestría, esa diferencia por nivel educativo es de $14,156, mientras que el mismo salto para la mujer, es decir, de bachillerato a maestría, es de $8,497. Así que hay una diferencia ahí de unos $6,000. 5,659, sí. Sí. Sobre $5,000 de diferencia. Déjame ver si entendí eso. Si yo soy un hombre con bachillerato y hago una maestría, en promedio ese hombre
la mejoría salarial que logra con más estudios es $14,000. Pero, correcto. Pero la mujer haciendo eso mismo va de bachillerato a maestría, la mejoría salarial que logra es solamente $8,000. Es correcto, 8.500 aproximadamente. ¿Cómo ustedes explican esto, particularmente considerando lo que yo entiendo es una mayor conciencia en estos últimos años con diversidad de movimientos sociales, leyes que se han aprobado incluso a nivel estatal? Los contratistas de gobierno tienen que firmar un acuerdo de que no va a haber un discrimen salarial entre hombre y mujer y van a pagarle lo mismo a una mujer que a un hombre. ¿Cómo es posible que se esté incluso empeorando esa brecha en este momento? ¿A qué ustedes le atribuyen esto? Pues mira, hay una diversidad de factores. Una que resalta y que se ha mostrado en estudios académicos es que muchas veces se toma en consideración el número de años de experiencia. Sin embargo, para la mujer, como se le adjudica socialmente unas responsabilidades de cuidado de niños, familiares, muchas mujeres terminan tomando un tiempo fuera del campo laboral y eso en tiempo de experiencia se le penaliza. Es decir, el maternity leave, ¿verdad? Por maternidad, se le penaliza, se le termina penalizándose a la mujer y por tanto es menos tiempo de experiencia que tuviese en el campo laboral y eso pudiese ser uno de los factores que pudiese explicar esa discrepancia. Por eso es que es bien importante políticas públicas que también se la adjudique al padre, ¿verdad? O la otra persona encargada del niño o de la niña, a que tenga este tiempo de fuera, que también pueda hacerse cargo de estas responsabilidades. Pero Lorena, si fuera únicamente por eso, uno pensaría que veríamos una mejoría, porque el otro factor que va de la mano de esto es que en los últimos 10 años el número de nacimientos vivos en Puerto Rico se ha reducido abismalmente. O sea, en el año 2009 hubo 44,000 nacimientos vivos en Puerto Rico, el año pasado hubo solamente 18,000. Sí, definitivamente hay un cambio poblacional que hemos estado viendo, ¿verdad? Hay una población que está envejeciendo, pero además de eso, además de, ¿verdad?, del tiempo de maternidad y aunque pensáramos que hay políticas públicas que están en lugar, pero va más allá, incluso por ocupación, hay ocupaciones que también varía muchísimo en la mediana de ingresos. Por ejemplo, la ocupación legal es la que más discrepancia, la más brecha tiene entre el hombre y la mujer, con una brecha de $14,700. Wow. Es decir, un hombre y una mujer en una ocupación legal, el hombre va a ganar $64,000 aproximadamente versus $49,300 para la mujer. Terrible. Así otras ocupaciones que tienen unas diferencias son la arquitectura, ingeniería y computadoras, matemáticas. Por eso, y creo, o sea, te traje el tema de los nacimientos, porque si tenemos menos nacimientos, pues en teoría tenemos menos mujeres profesionales cuidando niños o yéndose de maternidad, y por tanto uno pensaría que si ese es el factor principal, habría una reducción en la última década en esa brecha, pero lo que me estás planteando es que la brecha se ha ido aumentando. O sea que tienen que haber otros factores, tiene que ser también pues el discrimen, ¿verdad? El sexismo, el machismo, el amiguismo, y eso yo creo que también tenemos que ponerlo de relieve para lograr erradicar esas diferencias, porque realmente no se justifica, no se justifica, y máxime en un país donde la mujer se está preparando más que el hombre. Es lo que también cuando hablamos de los cuidados, que no tan solo, ¿verdad?, de niños, de niñas, sino cuidados familiares, también. Muchas veces esa presión o eso se le adjudica a la mujer, y muchas veces vemos, mira, tengo a X familiar enfermo, y quien termina respondiendo es la mujer, que eso en muchos casos pues son horas menos
la oficina, que eso también impacta, ¿verdad? Y un cierto discrimen, pues si al hombre lo ven más en la oficina versus a la mujer. Claro. Sí, Bueno. y hay varias cositas como esas, tanto, ¿verdad? En ocupaciones, hay ocupaciones, ¿verdad? Como son ingenierías, matemáticas, que tienen esta opción errónea, que son, pues, particularmente mayoría hombres. Bueno, pues, Lorena, tengo que irme a la pausa, pero te agradezco mucho que hayas traído a la luz pública esta información y me gustaría que sigamos dialogando sobre esto, porque creo que esta brecha definitivamente no solamente hay que cerrarla, hay que eliminarla por completo en Puerto Rico. Es correcto. Bueno, muchas gracias, Lorena Franco, economista de Estudios Técnicos. Vamos a la pausa, regresamos con Mili Méndez y dígame la verdad, eso es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.